Ya la presencia de estas figuras tiene una significación enorme, pero aprovechemos en términos de contenido esta instancia. Hay una década de gobiernos progresistas, una década de crecimiento económico. Eso significa oportunidades, pero también significa balances exigentes. Por eso, este seminario que iniciamos con esta actividad es en verdad un seminario cuyo título, véanlo ustedes, es una pregunta. Transformaciones en riesgo. Por eso, con un rol realmente complicado, vamos a establecer una dinámica de preguntas y respuestas breves a los efectos de que todos puedan hablar y que todos puedan, de alguna manera, incorporar sus puntos de vista. En el caso de Víctor, bueno, representa un actor sindical de proyección regional. Después tenemos aquí a dos presidentes y, compañero Lula, en Uruguay tenemos Uruguay país republicano, sobre todo a 200 años de un hito de nuestra historia como son las instrucciones artiguistas de 1813, país republicano que tiene, sin embargo, una tradición de seguir llamando presidentes a quienes han sido sus presidentes. Entonces, me va a permitir que lo llame presidente Lula. Lo que, más allá de sus opiniones, tal vez sea una suerte de anticipo, no para ahora, sino para dentro de unos años. La primera pregunta se la vamos a hacer al representante de los trabajadores. Hay muchos que hablan de una nueva etapa en este ciclo progresista y hablan de una inflexión. Y en el marco de esa inflexión, todos apuntan que hay un aspecto indiscutible, que es la democratización. Y sabemos bien que la democracia no se termina de fundar nunca. La primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué calificación a la democracia latinoamericana le han dado, en tu perspectiva, los gobiernos progresistas? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer, y aquí me van a permitir los dos llamarles compañeros, presidente. ¿Se escucha? Aquí me van a permitir mis dos compañeros de mesa llamarles compañeros, presidente. Agradecer a la Fundación Ebert, y es de justicia decir que esto fue un sueño que hoy se materializa, que lo empezamos a tejer con Álvaro Padrón, un compañero uruguayo de la Fundación Ebert, a quien también le agradecemos. Ahora, nosotros en América Latina estamos siendo mirados por Europa como un ejemplo en este momento en que hay una debacle social donde se está destruyendo por mano de los gobiernos neoliberales de derecha todo el tejido social europeo. Lo que nosotros hemos vivido aquí antes de los gobiernos progresistas en América Latina, lo están viviendo en Europa. Y entonces nosotros nos pensamos, si nosotros como movimiento sindical empezamos a trabajar en alianza con las fuerzas progresistas, porque para nosotros nunca fue igual tener un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, nosotros lo tenemos bien claro. Hemos trabajado en varias cosas, pero creemos que hay que profundizar todavía muchas cosas, porque hay que darle sustentabilidad a los cambios que se están registrando. Esa gente que está siendo sacada de la pobreza quiere también que sus hijos y sus nietos y sus nietas salgan de la pobreza. Entonces, hay que darle continuidad y sustentabilidad a esos cambios. Y hay que modificar mucho, porque hay enemigos poderosos. Por ejemplo, tenemos que poner freno al latifundio mediático en nuestro continente. Y es fundamental, consideramos fundamental profundizar la democracia poniéndole un freno que no resulta nada contra la libertad de expresión. Todo el mundo debe expresarse. Precisamente eso es lo que queremos con la reglamentación de los medios. Y el debate que sabemos se dio en Argentina, que se está dando en Uruguay, que se puede dar en Brasil, nos parece muy positivo.
Pero esa reglamentación de los medios está adquiriendo otros ribetes en México, por ejemplo, donde las regulaciones van a tender aparentemente a una mayor concentración, a un mayor enriquecimiento de los latifundios mediáticos ya existentes, u otros que van a existir. Y eso puede tener consecuencias nefastas para países, no solamente para México, sino para países de América Central y algunos países del Caribe. Nosotros reconocemos que han habido avances en algunos países, estamos en uno de ellos, el presidente Lula es del otro país y hay algunos otros pocos donde han habido avances en materia de libertad sindical. Estamos hablando de derechos políticos. Sin embargo, en la gran mayoría de los países de América Latina todavía no existe la libertad sindical. Todavía hay reglamentaciones, todavía matan en Guatemala, todavía matan en Colombia, pero además de matar dirigentes sindicales, matan sindicatos. Y nos ponen reglas que van en contra de los convenios internacionales de la OIT, como tener, por ejemplo, la necesidad de tener un mínimo de 20, 30, 40 trabajadores como mínimo, que van en contra del espíritu del convenio y de la libertad sindical. Gracias, Víctor. Presidente Lula, mi rol tiene algo también de provocación, necesariamente. Pero Víctor me ha ayudado porque ha incorporado a la agenda un tema bien polémico y complejo, que tiene que ver con, bueno, ley de medios, libertad de expresión. ¿Cuál es su opinión a ese respecto en lo que podríamos llamar una agenda democrática progresista en América Latina? Quisiera hablar de este tema colocando como principal a mi experiencia. Hablando básicamente sobre mi experiencia en el ejercicio de la democracia desde el gobierno. Durante los 8 años de nuestro gobierno, trabajamos para consolidar algo en la que creíamos antes de llegar a la presidencia de la República. Y es que el ejercicio de la democracia, la confianza en la participación del movimiento social, la participación del movimiento sindical en la contribución y producción de propuestas de políticas sociales representó parte del éxito de mi gobierno. En Brasil, llevamos a cabo 74 conferencias de nivel nacional. Cada una de esas conferencias era presidida por una conferencia departamental o estadual, que a su vez eran precedidas de conferencias a nivel municipal. En total, participaron unas 5 millones de personas, elaborando las más diversas políticas públicas que después llevamos a cabo. Para que tengan ustedes una idea, la política del salario mínimo adoptada en nuestro gobierno provino de propuestas del movimiento sindical brasileño. La política de concesión de crédito que hicimos para los trabajadores brasileños también provino del movimiento sindical, como otras propuestas de deficientes físicas, sobre igualdad social, en el campo de la salud, indígenas, etc. Consolidamos, por lo tanto, una nueva relación entre el Estado y la sociedad, entre el gobierno y el movimiento social. ¿Y por qué lo hicimos? Porque si no consolidas las instituciones al salir del gobierno, y cuando asume un gobierno, ya sea de derecha, de centro derecha, y que no simpatice con los movimientos sociales, él simplemente puede exterminar la participación social y desmontar todo lo que hizo un gobierno democrático. Y por ello debemos tener en cuenta la necesidad de que la sociedad participe en la definición de las políticas sociales. No podremos utilizar un movimiento social solamente cuando estamos enfrentando elecciones. En una campaña electoral todo el mundo simpatiza con el pueblo, todo el mundo simpatiza con el movimiento social, pero después cuando se vence la elección, eso sucede en muchos países, esas personas que ayudaron a vencer simplemente no son
no participan en la definición de las políticas. Y en Brasil nosotros gobernamos sin miedo de involucrar a la sociedad en los debates y deliberaciones de las políticas públicas de nuestro gobierno. Y creo que en eso se basa el éxito de nuestro gobierno. Algo que también es importante sobre la democratización de los medios de comunicación, por ejemplo. Bueno, este tema es bastante delicado y este asunto debe debatirse, por lo que sé de varios países del mundo, debe debatirse. Cuando vi a Obama quejándose de los medios de comunicación en Estados Unidos, vas a Alemania y también oyes a Angela Merkel quejándose del tratamiento que le dan algunos sectores de la prensa. Si vas a Argentina, a Chile, a cualquier país del mundo, oyes a las personas quejándose de los medios. Creo que no puede existir un monopolio de los medios de comunicación. En Brasil hay 9 familias que determinan casi todo el poderío de la fuerza de la comunicación en Brasil. No es fácil cambiar esa correlación de fuerzas suficiente para hacer ese cambio. Realizamos una gran conferencia en Brasil donde participaron miles y miles de personas. Se aprobó el programa y ese programa ahora se está discutiendo en el Ministerio de Comunicaciones para ver cómo podemos llevar a cabo un debate y que la sociedad avance. Pero no queremos solamente hacer polémica, lo que queremos es probar que una legislación que tiene una regulación hecha en 1962 simplemente no tiene validez en el 2013. No es válido porque no tenemos ni siquiera la tercera parte de las cosas que tenemos hoy. Ya para concluir, puedo decirte que para mí la democracia no es algo de poco tamaño, de poca importancia. La democracia es la única razón de ser y la única posibilidad de que un gobierno de izquierda tiene para poner en práctica lo que son sus aspiraciones o lo que han sido sus aspiraciones. El movimiento sindical tiene que aprender algo importante. Nunca en la historia de América del Sur y América Latina tuvimos la calidad, a partir de todas las, o a pesar de las divergencias que podemos tener, nunca hubo la calidad de los gobernantes que tenemos hoy en el continente. Hoy no se puede escoger un Colón. En Guatemala está 4 años y después vuelve un gobierno de derecha. Es importante que tengamos eso en cuenta. Es necesario que avancemos cada vez más. Los dirigentes, sabiendo que no hay ninguna conquista que satisfaga a los trabajadores 100%. El ser humano es así. Cada vez que uno conquiste algo, queremos otra conquista. Queremos el salario, después otra cosa, queremos una casa, después queremos poner en ella un televisor, una nevera, una computadora, después queremos llenar aquella nevera con cosas, ¿no es verdad? Después queremos otra casa. Es normal en el ser humano. Y por lo tanto, nosotros debemos entender que el movimiento sindical siempre va a reivindicar todo lo que pueda. Y ellos también, el movimiento sindical también tiene que entender que el gobierno no puede darlo todo. No siempre el gobierno puede responder a las demandas, todas, del movimiento sindical. Si existe esa comprensión mutua, creo que estaremos en condiciones de tener más y más décadas para consolidar nuestra querida América del Sur, nuestra querida América Latina, como un continente altamente desarrollado en términos económicos y sociales. Creo que ya eso es una realidad y los movimientos sindicales no pueden perder esta oportunidad. Presidente Mujica, más allá incluso del caso uruguayo, este tema de la democratización de los medios, ¿no hay mejor ley de medios que la que no existe? Si eso se agarra al pie de la letra, puede ser un error. En la sociedad existen un conjunto de contradicciones y expresiones de intereses que son muy distintas. El tener el gobierno puede tentar con muchísima facilidad a creerse que la verdad que uno defiende es la definitiva. No solo
no solo hay que frenar con instrumentos constitucionales el despotismo militar, hay que tener mucho cuidado que los gobiernos se pasen si pretenden ser democráticos. Y ahí hay una contradicción. El problema que tiene es que como la distribución de los medios materiales es bastante dispar en el marco de la sociedad en las cuales nos toca vivir, aquellos sectores de opinión más postergados desde el punto de vista económico, en la medida que la expresión de la famosa libertad de prensa es una expresión a través de un sistema empresarial, no se puede pretender que los más débiles tengan fuerza económica para disputar lo empresarial. De aquí que, naturalmente, con una vasta experiencia, las sociedades tienen que instrumentar ciertos mecanismos de regulación que aseguren la posibilidad, más allá de la fuerza económica, de la existencia de opiniones que pueden ser distintas y que se manifiesten públicamente. Si no se logra eso, podemos cacarear todo lo que queramos de libertad de prensa, pero si la libertad de prensa tiene que pasar por el ojo de la cerradura de sistemas empresariales muy estrechos, no tenemos una efectiva libertad de prensa. Lo que tenemos sí libertad de opinión en la gente. A mí no me horroriza tanto ese peso conceptual aparente que a través de los medios tiene determinadas posiciones políticas y filosóficas bastante conservadoras. Porque yo diría, mi gente no sabe leer, adaptándolo. Hay una especie de instinto popular. ¿Sabe cómo se le llama en la cárcel? Se le llamaba, hoy no sé, en la cárcel al diario, la mula. Es decir, hay una perspicacia popular de pasar las cosas por un filtro. Porque sencillamente yo pertenezco a una organización de izquierda que ha llegado al gobierno. Y si tuvieran tanta importancia los medios de derecha no hubiéramos llegado jamás. Llegamos contra los medios de derecha. Así que tanto poder no tienen. Se les puede desafiar. Claro, hay que manejar otras claves. Sería más justo si esta contradicción madura y podemos tener sistemas de regulación que aseguran la presencia de representatividad diversa en la información. Pero eso significa tener un grado de sociedad muy adulta y un sistema político que habría que ver si tiene ese grado de madurez. Bien, estamos entrando en el libreto que refiere a un tema clave de la discusión democrática, que es el poder. Pero después de 10 años de crecimiento económico, con ciclo progresista, con baja de la pobreza, con baja de la indigencia, en algunos países de América Latina con baja también de la desigualdad en el ingreso, América Latina sigue teniendo la mancha oprobiosa de ser el continente más desigual del planeta. Presidente Lula, su vida, su trayectoria refiere muy claramente al tema de la desigualdad. Recoge muy claramente la impugnación de la desigualdad. ¿Cuál le parece es el libreto para esta nueva etapa, para que América Latina deje de tener esa marca oprobiosa de ser el continente más desigual del planeta? Primeiro, o de continuar elegendo governantes comprometidos com os interesses da maioria do povo pobre do nosso continente. O segundo, continuar elegendo governantes que venham fazendo as políticas que estão fazendo hoje.
Eu queria te dar um dado aqui importante, porque eu acho que ele demonstra um pouco o que aconteceu na América Latina. Tendo consciência de que a gente não consegue mudar em 10 anos os desmandos de 500 anos. Ou seja, nós apenas começamos um processo histórico sabendo que países como o Uruguai já teve condições muito melhores do que tem hoje, sabendo que países como a Argentina, na década de 20, era a quinta economia do mundo, ou seja, era um país desenvolvido. Em alguns países houve um retrocesso, né? Mas em muitos países avançou. Você veja uma coisa, a transferência, os investimentos sociais dos governos em educação, saúde, seguridade, transferência de renda na América Latina passaram de 11,2% para 18,6% do PIB. Isso em toda a América Latina, em média. A taxa da população em situação de pobreza e indigência, que era de 43,9%, caiu para 28,8%. Esse dado deve ser da CEPAL, se não me falha a memória. É isso, né? Tá? Eu não seria ninguém sem a CEPAL. Eu preciso utilizar. Nadie. O desemprego na média dos países da América Latina e Caribe caiu de 10,3% em 2004 para 6,4% no ano passado. É quase um padrão europeu de desemprego, coisa que jamais nós imaginávamos aqui no Caribe. Ou seja, cada país, à sua maneira, conseguiu resgatar uma enorme dívida social. Está resolvido o problema? Não. Apenas começamos a resolver o problema dos países da América Latina. Então, houve um avanço extraordinário. O que eu acho que deve continuar acontecendo? Eu acho que deve continuar, sabe? Primeiro, nós precisamos tomar cuidado, e o movimento sindical tem um papel importante, sabe? Não permitir que haja o retorno de setores conservadores nos governos, sabe, dos nossos países, continuar trabalhando para eleger pessoas de compromissos com a sociedade, continuar uma política de recuperação do poder aquisitivo das pessoas, sabe, que trabalham nos países, mas, sobretudo, elevar um pouco mais as condições das pessoas que ganham menos, das pessoas mais pobres do nosso continente. Ao mesmo tempo, continuar, sabe, gerando emprego, fazendo com que o Estado possa ser o indutor do desenvolvimento dos países, porque nós conseguimos acabar na América do Sul e na América Latina com a ideia de que o Estado não valia nada, de que o Estado não prestava para nada, de que o mercado é que ia salvar a humanidade. No meu país tinha gente que falava que o mercado iria resolver o problema da educação. Nós estamos vendo o que aconteceu na Europa agora. O Deus mercado faliu e quem resolveu o problema, ou está tentando resolver, é o diabo Estado. O Estado que não valia para nada, na época da crise, começa a aparecer como o único ente possível capaz de resolver a crise. É bem verdade que falta muito para resolver ainda, mas é bem verdade também que o Estado, e somente ele, pode fazer políticas que o mercado não faz. O mercado atua onde tem lucro. Quando tem prejuízo, ele passa para o Estado e socializa esse prejuízo. Eu acho que na América Latina nós temos um exemplo. Nós nunca crescemos tanto como estamos crescendo, nós nunca fizemos tanta política social como estamos fazendo e nós nunca conquistamos tanto espaço democrático como conquistamos nos últimos 10 anos. Cada país com a sua experiência, cada governo com a sua experiência, com a sua cultura, mas o dado concreto é que eu tenho 67 anos de vida, tenho pelo menos 35 de militância política e eu nunca vi a América Latina avançar o tanto que avançou nesses últimos 10 anos. Tem gente que possivelmente muito jovem não tenha vivido um momento de dificuldade. Ou seja, não foi pouca coisa o que nós conseguimos fazer na América Latina. Fizemos tudo? Não. Fizemos ainda muito pouco diante do que nós temos que fazer. E a primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar em nós mesmos. Eu, às vezes, acho absurdo ter uma crise entre nós e, ao invés de nós resolvermos entre nós, alguém vai para a Corte de Haia, alguém vai para o rei da Espanha, alguém vai para a OEA, quando a gente poderia resolver entre nós os problemas, criar instituições nossas para resolver o nosso problema. Ainda falta criar confiança entre nós para a gente poder ficar um continente maduro
senhor da razão e dono da nossa responsabilidade. Mas eu acho que o avanço foi excepcional. Foi excepcional. Eu espero viver mais uns 10 anos para poder ver a América Latina, a América do Sul avançar muito mais. Tem uma coisa. Quem imaginava há 12 anos atrás ver Pepe Mujica ser presidente do Uruguai? Quem imaginava há 15 anos atrás ou 20 anos atrás ver o Metalúrgico ser presidente do Brasil? Quem imaginava a gente ver um índio ser presidente da Bolívia? Ou seja, essas coisas que aconteceram aqui e aconteceram em outros países, eu citei apenas, 3 países aqui, mas a gente poderia, lembrar dezenas de mudanças. Rafael Correa, o Chaves, você veja que absurdo, em 1994, nós não deixamos o Chaves participar de uma reunião do Fórum de São Paulo, eu acho que em Cuba ou em El Salvador, porque ele era golpista. Nós não deixamos. Ou seja, depois do que aconteceu, o Chaves foi o primeiro de todos nós a ser eleito, sabe? E a gente pode, quem quiser fazer crítica ao Chaves pode fazer. Agora, a verdade é que a Venezuela nunca teve um presidente para cuidar do povo pobre como ele cuidou. Nunca teve um presidente para cuidar como ele cuidou. E eu acho... A eleição de Tabaré aqui foi um avanço extraordinário. Sabe assim, a eleição do Nicanor no Paraguai já foi um avanço. A eleição do Lugo, nem pensar. E o fato de ter acontecido com o Lugo o que aconteceu, nos mostra a necessidade de criar instituições fortes. Criar sindicato forte, criar partido político forte, criar movimento sindical forte. Porque é a única chance que nós temos de fazer com que continue avançando a sociedade democrática no nosso continente. Presidente Mujica, en estos últimos años, en América Latina, muchos regímenes progresistas han optado por procesos de reforma constitucional refundacionales. Hablar de democracia es hablar de instituciones. En esa reformulación constitucional ha aparecido algo que, a mi juicio, por suerte, en el Uruguay no apareció, y que en Brasil apareció pero luego no reapareció, que es la tentación reeleccionista. ¿Usted ve la posibilidad de ciclos de reforma constitucional refundacionales? ¿Hay temas institucionales que rediscutir para calificar nuestras democracias? Yo creo que hay temas constitucionales que necesitan cambio. La palabra refundación es media grandilocuente, ¿no? Medio dice, llegamos nosotros, vamos a ser... Prefiero ser más humilde. Intentamos subir un escalón o dos, pero creo que la Constitución está vieja y tiene algunas cosas que son atávicas. Estamos en un país agroexportador. La tierra no se puede tocar, sacrosanto. No vas a poner impuesto a la tierra porque te mata. Después le cobras a cualquiera, le cobras el IVA a cualquiera. No hay ningún problema. Bueno. Y así podría poner otra cantidad de cosas. Tiene hermosas declaraciones la Constitución. Yo creo que hay que bajar la tierra. Ahora, eso del reeleccionismo, no le voy con eso. Porque evidentemente puede haber algún presidente excepcional que pueda transmitir, pero prefiero lo otro. Quien defiende la democracia a través de la existencia de los partidos y de las organizaciones sociales son los partidos los que tienen precisamente encontrar la fórmula permanentemente de irse renovando. Yo creo que adentro de las repúblicas surgieron en el mundo para suscribir, por lo menos en términos genéricos, que los hombres somos
básicamente iguales. Y se nos cuelan adentro de las repúblicas un conjunto de atavismos que vienen casi del feudalismo y que están colados ahí. Me bajo en un aeropuerto y hay una alfombra roja y unos tipos tocando el coso y pim, pum. Parece el señor feudal que sale del castillo y los vasallos lo están. Y cuando analizo todas las instituciones formales que nos rodean, me encuentro con una cantidad de trampas de eso. Eso no es lo peor. Pero un gobierno cuando llega inevitablemente tiene que acudir a un montón de gente de su confianza. Serán buenas, malas, regulares, lo que se pueda. Hay que cambiarlo eso, hay que ventilarlo cada tanto tiempo, porque la permanencia en una función de confianza no le conviene en el país, le conviene en la renovación. Y conviene gente que venga con espíritu de novedad, de aventura, de entrega, y no con el sedentarismo burocrático de los días y los años que pasan y pasan y pasan y se transforma la actitud del ser humano en algo vegetativo. Por eso yo estoy contra el continuismo y creo que esencialmente la democracia tiene que ser renovadora. Acepto que haya gente que la vea de otra manera, pero yo creo que cuando se mira la democracia desde el punto de vista popular y desde abajo, el ejercicio efectivo y real de la democracia es el único instrumento que tenemos en la mano para corregir los errores que inevitablemente cometemos en el andar y en el andar. Pero hablar de democracia significa hablar en el fondo de libertad. ¿Y la libertad existe para discrepar, para estar de acuerdo? No. ¿Y qué piensa un pueblo donde empieza a tener una casta en el gobierno que está años y años y años y años? No condiciona el ejercicio de la democracia. En fin, ¿sabe una cosa? La Iglesia Católica es una cosa bárbara. Porque practica la monarquía, pero elige viejos veteranos que están ahí. Si los elige bueno, Dios, y si salen malos, es un error humano. Presidente, sea cauto. Tenemos un papa argentino y Dios es brasileño, no se olvide. Está en discusión, ¿eh? Y los trabajadores, porque en muchas de estas democracias progresistas los movimientos sindicales, bueno, han tenido dificultades. Los derechos de los trabajadores tienen un nuevo momento en América Latina. Los gobiernos progresistas ya han agotado su libreto de derechos nuevos, de agenda de derechos para los trabajadores. No todavía. Yo creo que nosotros estamos viviendo un momento en que hay crecimiento económico en algunos países con inclusión social y en la gran mayoría de los países todavía con exclusión social. Yo creo que si nosotros, y eso fue lo que yo dije en el Congreso de la CCA del año pasado, si nosotros llegáramos a tener en todos los países, en complicidad, en apoyo, los movimientos progresistas y de izquierda, un movimiento sindical potente, nosotros tendríamos crecimiento con inclusión social y podría ser un siglo diferente para América Latina, superando aquellas dificultades, aquellas diferencias, aquellas desigualdades. Pero para eso hay que empezar con políticas concretas. Hace un tiempo, antes de las elecciones en Guatemala, fuimos a ver una misión de solidaridad contra la impunidad de los asesinatos en Guatemala y hablamos con todos los candidatos a presidentes y vicepresidentes y todo el mundo decía, yo quiero hacer en Guatemala lo que Lula hizo en Brasil.
quiero sacar de la pobreza a la gente. Yo quiero hacer en Guatemala lo que Dilma hizo en Brasil. Quiero hacer en Guatemala lo que se está haciendo en Uruguay, sacar a la gente de la pobreza. Pero nadie dijo de dónde iba a sacar el dinero para sacar a la gente de la pobreza. Porque nadie se atrevía a decir que hay que cobrarles impuestos a los ricos para tener dinero suficiente para sacar a la gente de la pobreza. Y eso es lo que tiene que hacerse en América Latina. Y ni el movimiento sindical, ni la izquierda, tienen que tener miedo de gritar eso a los cuatro vientos y de explicarle a la población de que va a salir en la pobreza el día en que haya menos acumulación. Bueno, como dijo el presidente Lula, todos en algún momento dependemos de la CEPAL. Y discutir de democracia es discutir de desarrollo en este momento de América Latina, y tenemos en la primera fila a la secretaria de la CEPAL. No podemos permitirnos el lujo de no hacerle una pregunta. La pregunta para Alicia Bárcena, para incluso promover más el debate: en los textos de la CEPAL se habla de la hora de la igualdad, se habla de un nuevo momento en las políticas de desarrollo en América Latina, se habla incluso de la rediscusión de la política económica, se habla de una nueva etapa. Pasada la etapa de reconstrucción nacional, hay que incorporar nuevos temas. En ese contexto, y pensando en un debate de desarrollo, ¿cuáles serían, a su juicio, y desde la perspectiva de la CEPAL, los principales núcleos, los principales temas de esa agenda, de este nuevo momento de políticas para el desarrollo en América Latina? Bueno, muchísimas gracias. En realidad me siento muy honrada. Ahí está, ahora sí. Me siento muy honrada, la verdad, de hacer uso de la palabra en este singular evento, porque pocas veces en la historia, hablando de luces y hablando de décadas, en esta década hemos tenido la oportunidad de que nuestra historia se haya entrelazado con la biografía de líderes que, sin disfraces y que están en sus orígenes, son mujeres y hombres sencillos que provienen del pueblo. Eso creo que es muy importante, y el presidente Lula dijo la confianza en los movimientos sociales. Sí es cierto, la CEPAL dice que llegó la hora de la igualdad y que hay brechas por cerrar y caminos por abrir. Y uno de los temas que la CEPAL propugna, y que yo debo decir que aprendimos mucho de la experiencia brasileña, porque la hora de la igualdad la lanzamos con Lula en el 2010 en Brasilia, ¿verdad? Y fue muy importante entender lo que Brasil logró en esta década, en los 8 años del gobierno del presidente Lula y en lo que lleva el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y voy a hablar de 4 cosas que creo que son muy importantes. 1, el tema de las transferencias condicionadas, Bolsa Familia, Hambre Cero, estos programas tan importantes de llevar a los pobres transferencias económicas que le dieran más ingreso. Se sacó en la región, como dijo el presidente Lula, en porcentajes, 57 millones de personas de la pobreza. En Brasil, 40 millones, más de 40. ¿Qué pasó? Esas personas con más ingreso se convirtieron en el importantísimo motor de la economía, con un programa que también se hizo en Brasil de consumo masivo. Es decir, no basta crecer para igualar, sino hay que igualar para crecer. Si nosotros en América Latina fuéramos capaces de que al sacar a la gente de la pobreza pudiéramos tener a la mano instrumentos poderosos para que tengan más ingreso y para que pongan en marcha nuestra propia industria regional de bienes básicos que los pobres requieren y que se conviertan en el motor de la economía. Igualar para crecer. Segundo, el presidente Lula dijo, territorios de ciudadanía, el territorio importa. Y él nos enseñó este programa, yo espero que lo comente aquí, porque hizo ese programa en Brasil, país más grande del mundo, ¿verdad? En donde hay que ir a todos los rincones. Y hoy la presidenta Rousseff está haciendo el programa de Miseria Cero, que la diferencia es que la transferencia condicionada a las familias pobres es algo que los pobres vienen a buscar, pero la Miseria Cero
hay que ir a buscar a la pobreza crítica. El Estado tiene que ir a buscar a los pobres, porque ya están en un deterioro tal que hay que salir a buscarlos. Pero uno de los elementos más importantes de la política en Brasil, y muy vinculada al tema de los trabajadores, fue la política de salario mínimo. Yo quiero destacar aquí que el salario mínimo en Brasil tuvo la siguiente característica. En esta década, el salario real en Brasil aumentó 49.3% entre el 2003 y el 2010. El salario real en el resto de América Latina aumentó 4.7%. Es decir, la política de salario mínimo es lo más redistributivo que puede haber, siempre y cuando, que fue lo que hizo Lula y Dilma, que indexaron el salario mínimo al PIB y a la inflación, y hoy esta medida es ley. La presidenta Dilma el año pasado lo hizo ley. Entonces, una forma de que estas transformaciones no caigan en riesgo es que se conviertan en políticas de Estado que trasciendan a las administraciones actuales, ¿verdad? Reelección o no reelección, lo que queremos son políticas de Estado, no para la próxima elección, para la próxima generación, de manera tal que este instrumento distributivo poderoso que fue el salario mínimo. Y la última cosa que quiero mencionar es el cambio estructural. Nosotros en América Latina tenemos un tremendo problema, y es que las grandes empresas están en la frontera tecnológica y producen solamente el 10% del empleo, pero el 70% del PIB. En cambio, la pequeña y la mediana empresa contribuye muy poquito al PIB, pero produce más del 60% del empleo. Eso se llama heterogeneidad estructural. Mientras no seamos capaces de hacer ese cambio estructural, eso exige una ruptura, una total ruptura con el modelo neoliberal anterior. Exige que nos vayamos al corazón de la economía y que, por ejemplo, países ricos en recursos naturales como Sudamérica no se pueden dar el lujo de ser tan desiguales, sino tienen que usar esas rentas extraordinarias que está produciendo los buenos precios para invertir en nuevos stocks que sean de beneficio para la sociedad. Eso sería mi contribución. Muchas gracias, doctora Bárcena. Y sus señalamientos me permiten ir al presidente Mujica y hacerle una pregunta fácil, presidente. Incluso con una condición, que no hablemos de Uruguay. Muchos señalan, lo ha dicho la doctora Bárcena, que en esta nueva etapa de políticas para el desarrollo hay que rediscutir cambios en la política económica. ¿Yo? Una pregunta fácil. La pregunta es, bueno, ¿de qué hablamos cuando se plantea dentro de la izquierda cambios en la política económica de los gobiernos progresistas? Bueno, seguramente que como la sociedad no es un laboratorio aislado y está sometido al devenir de la historia, hay cambios que lo impone el peso y la presencia de una coyuntura que puede operar en un sentido o en el otro. Ello determina siempre cambios. Pero también hay cambios según los niveles de responsabilidad que tiene que asumir centralmente una sociedad según la etapa por la cual la atraviesa. A ver, si el problema central que tengo es el empleo, y no me lo dicen los números, me lo dice la gente caminando por la calle, y todo lo que me piden es empleo, tengo que orientar los cambios de la política económica, entre otras cosas, fundamentalmente a una política que genere empleo. Pero cuando ya estoy en otra etapa y tengo un empleo importante, pero tengo una mala distribución del ingreso,
Y estoy en un país, y acá viene la discusión de los cambios, que no es un continente como Brasil. Es un escenario relativamente pequeño. No puedo apostar a todo y tengo un problema que es de encrucijada nacional. ¿En qué nos vamos a fincar concentrando el esfuerzo principal? Y eso va a determinar que voy a tener que elegir. Y lo que elija va a crear gente con discrepancia porque no está dentro de lo elegido y gente que apoya porque está dentro de lo elegido. Y esos son cambios. Y si no lo hago, ¿qué hago? Pleno neoliberalismo. Me siento y espero que el mercado laude y que sea... Esa es la otra posición. Ahora, lo que creemos que tiene que haber política significa: necesito democracia, inteligencia, participación para elegir esos rumbos. Pero esos rumbos hay que elegirlos. Y eso se va a reflejar en política exterior. Yo sé que hay gente que piensa que el Mercosur debe ser un mercado que vendo y chao, y entra. Y bueno, está bien. Si eso es lo que piensa. No, yo pienso que no. La integración es mercado y es mucho más. Y hay que construirla. Y hay que construirla y no está ajena de la voluntad política de los hombres. El mercado no nos va a integrar nada. No tienen por qué integrarnos. ¿Por qué le tengo que pedir al mercado que tenga puntería política? Es una decisión que toman los hombres organizados. Entonces, por ejemplo, no tengo que eludir, porque estas son cosas que le tocan al Uruguay. Nosotros estamos trabajando, no sé si lo lograremos, dentro del Mercosur, un acuerdo con Brasil que en el 2014 no exista la frontera para la mercadería y la gente. Con todo. Y no sé si las condiciones darán para eso. Pero eso es la lucha por la integración. Ahora, hay que construirla con voluntad humana. Y eso es un cataclismo. ¿Qué van a hacer los médicos? Podrán ir para allá a trabajar y venir de allá. ¿Y qué van a hacer los ingenieros? Y es un terremoto. Pero, ¿para qué inventamos el Mercosur? ¿Y para qué venimos hablando de integración? ¿O nos jugamos o no nos jugamos? ¿Y qué van a hacer el resto de los países de la región? ¿O qué nos creemos? ¿Que esto es un mercado de mercachifle? ¿Una feria donde tendemos la cosa y yo te vendo esto y vos me vendés? ¿Y eso es la integración? Yo creo que no. Bueno, ese es un problema de discusión nacional. Y yo aprovecho para pasar el chivo. Pero estamos luchando por eso. No estamos acá con Lula gratis. Porque Brasil tiene que cumplir una responsabilidad histórica, que es no aplastar y pagar la cena. Presidente Lula, usted ya sabe que va a tener que pagar la cena, pero en el Uruguay tenemos otro dicho que es: no hay almuerzos gratis. O sea que también va a tener que pagar el almuerzo. Pero el presidente Mujica y muchos han planteado que a los procesos de integración realmente en curso, en particular al Mercosur, le hace falta el liderazgo de Brasil. Y ese es un concepto que he visto en varias oportunidades que en Brasil produce rispidez. ¿Qué siente usted cuando presidentes del Mercosur, actores sociales, le reclaman a Brasil un liderazgo para profundizar la integração? Antes de eu falar da integração, do que eu acho do Brasil liderar essa integração, eu queria lembrar aos nossos companheiros sindicalistas aqui presentes mais um dado importante. O PIB... Mais forte. Eu queria lembrar aos companheiros sindicalistas aqui presentes mais um dado importante. O PIB
na América Latina e Caribe saiu de 1 trilhão e 850 bilhões de dólares em 2002 para 6 trilhões de dólares em 2012. Portanto, é um avanço extraordinário e que isso pode estar combinado com a política de distribuição de renda. Isso aqui mostra que nem sempre o crescimento do PIB significa crescimento de salário e crescimento da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós temos países na América Latina que a economia vem crescendo a 6%, a 5% há vários anos e os salários continuam pequenos e as políticas sociais continuam inexistindo. No Brasil, nós quebramos um tabu, que era uma famosa discussão acadêmica de que só poderia distribuir renda se o país crescesse. Era preciso crescer para distribuir. E nós dizíamos que era possível crescer e distribuir concomitantemente. Ou seja, que possivelmente fosse necessário começar a distribuir para começar a crescer. E foi assim que nós fizemos em 2003, quando lançamos o programa Fome Zero. Foi assim que nós não tínhamos... Se fosse analisar o PIB e a situação econômica do Brasil, nós não teríamos condições de fazer o programa Fome Zero, porque não tinha dinheiro no orçamento. Acontece que nós, dirigentes políticos, precisamos parar de falar a palavra gasto quando se fala de política salarial e de política social. Ou seja, quando a gente empresta... Quando os nossos economistas, os nossos bancos de desenvolvimento emprestam 500 milhões de dólares para o empresário, é investimento. Quando a gente coloca 10 dólares para ajudar os pobres, é gasto. Quando a gente coloca 10 dólares para a educação, é gasto. Olha, o que nós provamos é que esse dinheiro colocado a serviço da sociedade é um investimento excepcional e o retorno é imediato. Se eu dou 1 milhão para uma pessoa, aquele dinheiro vai virar uma conta bancária só daquela pessoa. Se eu divido esse 1 milhão entre 1000 pessoas, essas pessoas vão virar consumidores no dia seguinte e esse dinheiro vai voltar para o mercado, gerando oportunidade de emprego. Ou seja, foi isso que aconteceu no Brasil e eu acho que é isso que tem que acontecer, sabe, nos países. Não esperar apenas a economia crescer. Os militares brasileiros, na década de 70, diziam: primeiro tem que crescer para depois distribuir. O Brasil chegou a crescer 14% ao ano PIB. 14% ao ano. E no final, o povo estava mais pobre. Tinha menos educação, tinha menos emprego. Sabe? Então, eu penso que esse exemplo, sabe, de que é possível fazer as duas coisas concomitantemente, sabe, o Brasil provou, e eu acho que dá certo em qualquer país que queira colocar em prática. Uma outra coisa que eu queria que a Alicia colocasse o pessoal da CEPAL para tentar produzir é o seguinte. Num cálculo assim muito remoto, a Europa e os Estados Unidos já gastaram 9 trilhões e meio de dólares na tentativa de resolver a crise. A guerra do Iraque, até agora, já gastou 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. A guerra do Iraque é fantástica, porque ela é resultado de 2 mentiras. A primeira mentira, do Saddam Hussein, fazendo crer que ele tinha armas químicas. E a segunda mentira, a do Bush, que ele não resolveu o problema da sua reeleição, invadindo o Iraque. 1 trilhão e 700. Imagina, Alicia, adotando o Bolsa Família brasileiro. Daria para dar um Bolsa Família do Brasil para todos os pobres do mundo
durante 150 anos. Ou seja, possivelmente, se esse dinheiro fosse colocado para os pobres, seria gasto. Como ele foi colocado para a guerra e para salvar bancos, é investimento. Então, é essa deformação conceitual que ajudaria um pouco a gente a resolver os problemas que o mundo pobre vive ainda hoje. Presidente, le sacamos el almuerzo, solamente la cena, pero cuando se le reclama liderazgo a Brasil para consolidar la integración, y perdone que le insisto. Mas deixa eu vou dizer uma coisa, porque não é fácil um país querer liderar um movimento sem que haja algum momento em que os países votem e digam tal país é o líder desse processo. Acontece que cada país quer ser o líder do processo. Cada país quer ser. Nenhum presidente dá autorização. Não tem muitos presidentes como Pepe Mujica. Não tem? Que fala, sabe, o Brasil tem que ser o liderazgo. Não tem? Todo mundo quer ser o liderazgo. O que o Brasil tem, e isso nós colocamos em prática, e a companheira Dilma compreende isso perfeitamente bem, é que é pela grandeza territorial, pela grandeza da população, pelo potencial econômico que tem o Brasil e ser o país mais industrializado, o Brasil tem a responsabilidade, sabe, de ser uma espécie, sabe, de indutor das políticas de integração da forma mais sadia possível que a gente puder fazer, sem querer hegemonismo. Porque o problema do liderazgo é querer fazer o que a Alemanha está fazendo agora na Europa. Ou seja, quando as pessoas construíram a União Europeia, ninguém imaginava que a Alemanha ia ter a presidenta da União Europeia, a presidenta do Banco Central Europeu, a mulher que decide se vai emprestar dinheiro ou não, ou seja, porque conseguiu-se na Europa transformar uma dívida da Grécia, que poderia ser resolvido em 2009 com 30 bilhões de dólares, agora com 200 bilhões você não resolve mais. Um país do tamanho do Chipre, de 5 milhões de habitantes, causar pânico na Europa. Na verdade, o que está faltando na Europa nesse momento são os políticos assumirem a sua responsabilidade de político e tomar as decisões que tem que tomar. Eles terceirizaram a política. Então, companheiro, eu nos 8 anos que fui presidente do Brasil, eu me dediquei no que foi possível fazer para que houvesse uma integração mais forte entre os países americanos. Mas nós temos que ter paciência, porque nós temos que enfrentar muitos obstáculos. Obstáculos, você sabe que, por exemplo, a diplomacia brasileira e a diplomacia argentina, sabe, tem muita divergência. Ou seja, quando o Menem era presidente e Cardoso era presidente, eles ficavam disputando quem era mais amigo do Clinton, quem era que ia ser convidado para ir para Campo David. Cavalo e Malan ficavam disputando quem conseguia mais dinheiro emprestado para fechar o caixa no final do ano. Ou seja, sabe, então, o que nós estamos mudando é uma coisa mais lenta. É uma coisa mais lenta, porque as pessoas, para você liderar o movimento, primeiro as pessoas têm que querer que você seja líder. Tá? Tem que querer, porque todo mundo disputa aquela liderança. Eu acho que o Brasil ele pode ser um indutor se ele tiver ações práticas. Eu vou dar um exemplo, Pepe. Eu acreditava cegamente que se Brasil e Argentina estabelecessem negociações comerciais nas suas moedas, sem precisar do dólar, a gente iria fazer uma revolução. Não fizemos. Porque os empresários preferem comprar dólar. Ainda não conseguimos fazer dar certo. Agora está sendo criada uma cesta de moedas entre os BRICS para tentar fazer comércio nas moedas. Então leva um tempo e eu acho que nós avançamos, nós criamos a Unasul, nós estamos criando o Banco do Sul, nós criamos o Conselho Nacional de Defesa, nós criamos o Conselho de Combate ao Narcotráfico,
Ou seja, eu acho que as coisas estão avançando. Quando eu cheguei na presidência, junto com o Tabaré, junto com o Kirchner, o Lago estava no Chile, ou seja, na verdade, essa América Latina queria a ALCA. A direita queria a ALCA como se fosse a salvação do planeta. E a gente dizia, como é que a gente pode aceitar a ALCA se os americanos não estão propondo sequer fazer, sabe, os empréstimos que fez para os países mais pobres da Europa, Portugal, Espanha e Grécia. Ou seja, na verdade, qual é a liberdade de comércio que ia ter entre os países pobres da América Latina e os Estados Unidos e o Canadá? Então, ninguém acreditava no Mercosul. O Mercosul era uma instituição falida. Hoje, embora ainda tenha deficiências, a verdade é que o Mercosul está se consolidando muito fortemente. Eu fico feliz da vida quando eu vejo a relação comercial entre o Brasil e o Uruguai. Quando nós chegamos, era apenas 280 bilhões, sabe? Aqui no Uruguai, tinha muitas críticas que não valia nada o Mercosul, a imprensa criticava muito, que era importante criar uma parceria não sei com quem. A verdade é que nós acreditamos que hoje a parceria entre o Brasil e o Uruguai está andando muito rapidamente e eu tenho certeza que, se depender do PT, se depender da presidenta Dilma, a gente vai conseguir chegar em 2014, sabe? Ele e eu, atravessando a fronteira, tomando uma cerveja junto, sem precisar mostrar passaporte. Acho que isso vai ser um sonho extraordinário para nós. Víctor Báez, hemos esbozado, se ha planteado una agenda de muchos retos, de muchos desafíos. Seguramente hay muchos más que no hemos podido abordar. El movimiento sindical de las Américas, los movimientos sindicales en los distintos países, ¿están a la altura de estas exigencias, de esta hora? Bueno, la verdad es que no pude esbozar yo nada porque solamente hablé 2 veces, pero permítame. La cuestión de la integración es fundamental para nosotros. Y para nosotros como movimiento sindical, no importa qué país precisamente la dirige, sino qué concepción la dirige. Es una concepción de derecha que habla de la libertad del capital, de migrar de aquí para allá, que habla de la libertad de las mercaderías, de pasar los territorios de un territorio a otro, o si habla de las personas, de la integración de los pueblos, y eso es lo que estamos queriendo ver. Nos alegra lo que aquí nos anuncian 2 destacados dirigentes políticos del continente. Nosotros queremos, precisamente, eso era lo que estábamos... Llegó un momento en que el Mercosur estaba dirigido por 4 gobiernos de izquierda, pero nos preocupaba como movimiento sindical que no se profundizara la integración. Pero con este tipo de anuncios vamos muy contentos. Ahora, hay que profundizar también las otras iniciativas de integración. Y profundizar en el sentido también democrático de facilitar la participación del movimiento sindical de los trabajadores y trabajadoras en el diseño de ese modelo de integración que debe ser de los pueblos y no solo del capital y de las mercaderías. Entonces, ustedes me preguntan ahora, ¿estamos preparados para eso? No estamos preparando. Movimiento sindical de las Américas es, a pesar de todos los problemas que tiene, es el segundo menos débil. No voy a hablar del más fuerte, el segundo menos débil. El más fuerte o el menos débil está siendo muy atacado en este momento el sindicalismo europeo. Y nosotros también sufrimos una cantidad de ataques. Y estamos muy fragmentados. Es por eso que hemos llegado a la conclusión y estamos desarrollando. En primer lugar, hay que tener menos sindicatos, pero con más trabajadores y trabajadoras adentro. Es la organización de los trabajadores y trabajadoras. Antes habían en muchos países organizaciones que no se hablaban entre sí, que se atacaban entre sí. Y el patrón allá arriba, o el gobierno de derecha allá arriba, bien grande. Hoy eso ha acabado en las Américas. Porque tenemos claramente un proyecto de desarrollo sustentable.
un proyecto en el cual los trabajadores, porque acá se habló mucho, aquí no tenemos la muestra patente en este momento, porque hay lo que el compañero presidente Lula habló, es aquel crecimiento con exclusión social, aquellas economías que crecen mucho pero sus trabajadores siguen en la pobreza. Ese es el crecimiento con exclusión social. Ahora, el discurso neoliberal, aquel que decía hay que crecer para crear empleo, nosotros estamos demostrando aquí en ciertos países del continente que es una falacia neoliberal. Porque aquí se demostró que es al revés, que los buenos salarios, el trabajo con derechos es el que crea crecimiento. Esa es la gran diferencia en algunos países de América Latina y debemos generalizar eso a todo el continente. Esa es la lucha del movimiento sindical. Y estamos viendo la forma en que haya más trabajadores y trabajadoras sindicales. Pero para eso necesitamos el apoyo de aquellos sectores progresistas y de izquierda que peleen con nosotros por la libertad sindical, para que los trabajadores tengan derecho a organizarse, para que los trabajadores y trabajadoras tengan negociación colectiva. Vamos a pelear porque los ricos paguen impuestos, pero mientras lo conseguimos, una de las formas de redistribución de la riqueza es la contratación colectiva. En Uruguay el 90% de los trabajadores tienen contratación colectiva. En Brasil el 60-70% de los trabajadores tienen contratación colectiva. En Guatemala el 0.1% tiene contratación colectiva. ¿Cómo se va a superar la pobreza de esa forma? En Colombia, otro de los países que crece, que tiene un crecimiento excluyente, hay un 1% que tiene de los trabajadores que tienen cubierta están cubiertos por contratación colectiva. Entonces, para nosotros es fundamental que los sectores progresistas y de izquierda y los gobiernos no solamente respeten, sino que nos ayuden a hacer respetar en todos los países de América Latina la libertad de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a la contratación colectiva y el derecho a huelga, que en este momento está cuestionado por los patrones en la propia OIT. Presidente Mujica, Uruguay está ocupando en estos momentos la presidencia pro tempore del Mercosur. Y usted ha señalado con mucha franqueza que el Mercosur tiene problemas paquidérmicos. Sí, señor. Y ha hablado de sinceramiento e incluso ha trascendido la posibilidad de una carta suya justamente reclamando una agenda de sinceramiento. Sí, señor. Creo que estamos en una etapa que debemos de trascender los años de balbuceo y que tenemos que aprender de las cosas que quedaron en el tintero. Yo no reniego del Mercosur, por el contrario, me quita las pestañas, pero tiene que avanzar. No podemos estar 30 años haciendo discursos por la integración, por Bolívar, por esto, por lo otro, y después tener un par de cajones que lo paren en la frontera un loco porque encontró una batería. Y no tenemos un mecanismo para destartalar eso. No puede ser. Tenemos que superar eso. Y no podemos caer tampoco en creernos hoy que nos podemos encerrar como en 1950, que vamos a hacer un proyecto de sustitución de importación globalmente nosotros acá en el Uruguay. Tenemos que discutir con los vecinos a qué nos especializamos y qué le compramos a ellos. Y tenemos que defender los intereses globales. Es esto. Bueno, esa es la preocupación que tenemos. Ahora, yo sé que con todo el derecho hay gente que piensa que el Mercosur no es otra cosa que la expansión de mercado. Cuanto te vendo, es decir, hay una concesión fenicia. Esto sirve, te vendo tanto y tú me tienes que vender tanto. Y chao. Y ahí se terminó la integración. Bueno, está bien, tienen derecho a pensar, ¿eh? Yo pienso, cuando las universidades nuestras van a discutir el programa,
con las universidades del sur y con las universidades de Argentina? ¿Por qué vamos a tener profesionales diferenciados? ¿Y por qué un médico de acá no puede ser anestesista en Brasil y al revés? Y etcétera, etcétera. Y eso es meter el dedo en el ventilador. Plantear estos temas es meter el dedo en el ventilador. Yo sé que, ¿no? Bueno, pero hay que meterlo. Hay que meterlo si hablamos de integración. Y es a eso que me refiero, la preocupación. ¿Por qué? Porque, bueno, sigo pensando que hicimos un montón de países y que son vigentes y que las naciones valen. Pero hay una deuda. Y la deuda es la nación latinoamericana. Es decir, la globalidad. Eso no es contra la independencia de los países, es al revés, una concesión federal de la unidad latinoamericana implica que para que los países conserven su mayor grado de independencia, necesitamos el alero común que nos proteja. Y para mí la integración es todo eso. Bueno, y se lo tengo que pedir al Mercosur y permítame aclarar algo. Yo resumo y a veces meto la pata porque resumo demasiado. Cuando digo Brasil tiene que pagar la cena. No, Brasil tiene un mercado portentoso y lo que tenemos que acordar en qué nos especializamos y qué le vamos a garantizar a él. Y eso porque hay que construir economía con inteligencia. Hay que ser complementario en la infraestructura, en los puertos, en la navegación, en los reglamentos, en las cuestiones fitosanitarias, en las exigencias que tenemos para la aceptación de la mercadería. Todo eso compone un paquete. Bueno, tener los mismos instrumentos de medida es un montón. Pero eso se va a hacer si hay voluntad política. Y como estoy en el edificio del Mercosur, nosotros los latinoamericanos inventamos instituciones y cuando después las frenamos por falta de voluntad política, esto y el otro, inventamos otra y otra y otra y otra. Y yo creo que el instrumento de la integración necesita secretarías bien con poquita gente pegada a la presidencia y menos burocracia y más responsabilidad. Y tienen que estar bajo la picana política permanente. Nosotros multiplicamos la cantidad de organismos y de cosas y una cosa. Y después no sabemos ni... Tenemos que conseguir un diccionario para entender lo que hemos inventado. Eso, por eso digo que es paquidérmico. Porque yo he encontrado lo siguiente. Muchas veces para arreglar un problema de exportación con Brasil, y cuando está Marco Aurelio en el teléfono, le llamamos y ¡pa! Y ahí se arregló. Y tengo que decir con claridad, los problemas de exportación que hemos tenido con Brasil siempre los arreglamos por intervención del gobierno central de Brasil. Y después en la sociedad nos aparecen obstáculos. Si no hubiera esa voluntad política, estamos trancados. Y para mí ese es el factor fundamental a cultivar, responsabilidad y confianza política que hay que crearla. Gracias, presidente. Ya nos hemos pasado, pero no me perdonaría terminar con una pregunta común para los tres. Hoy tenemos que pensar en las políticas del futuro. El presidente Lula decía, imaginábamos esta América Latina hace 15 años. Entonces yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué América Latina imaginan para el 2030? Empezando por Víctor. Bueno. Una pregunta fácil. No, sí. Totalmente. Es un escenario muy importante. Pues va a depender del crecimiento y fortalecimiento de las instituciones, de la sociedad, de las organizaciones sindicales, de los partidos de izquierda, porque ese tema de la debilidad en la mayoría de los países no se da solamente en el movimiento sindical, se da también en los partidos de izquierda. Y debemos ir penetrando en la sociedad una concepción de una sociedad diferente,
Una sociedad donde la igualdad o la pobreza no puede, la desigualdad o la pobreza no pueden ser una cuestión natural. Que una cuestión cultural, como decía el presidente Mujica el otro día, allá en el PIT-CNT. Hay que trabajar eso. Pero eso solamente podemos hacerlo trabajando juntos, en asociación, igualdad de condiciones, sin subordinarnos los unos a los otros, cumpliendo cada uno su rol y sobre todo imaginando que es posible una sociedad diferente, superando esa centripetación política que ocurre en muchos países, la tesis de Tomás Julián de Chile, donde la derecha finge venir más al centro y la izquierda ha venido más al centro, a todas luces. Yo creo que hace falta una centrifugación política nuevamente, el rescate de los valores tradicionales por los cuales la izquierda fue formada y el movimiento sindical fue formado, y eso es solidaridad. Presidente Mujica, la América Latina dentro de 15 años. Yo espero que los que viven entonces van a tener una América Latina bastante más adulta, seguramente con muchos problemas, con muchísimos problemas. Va a ser el continente más envidiado del mundo. Y muchos les van a tener unas ganas bárbaras. Entonces, porque América Latina es un emporio de recursos de carácter estratégico para la vida humana arriba de la Tierra. Tener abundancia de agua no es poca cosa. También en economía hay que bajar a los fundamentos. No solo se vive con servicio. Yo sé que los servicios ocupan a la gente y son, del punto de vista de la ocupación hoy, la cosa fundamental. Pero abajo de los servicios tiene que haber una economía real que ayude a vivir. Y América Latina tiene esas potencialidades. Pienso que va a tener un déficit grande de población técnica, que la va a precisar. Corre el peligro de depender demasiado de inteligencia extracontinental. Y pienso que las organizaciones sociales necesitan el apoyo de los gobiernos en materia de sembrar cultura y conocimiento. No se va a poder vivir sin que, como el ABC de una sociedad, exista la organización del reclamo y de la protesta. Y esa es la función organizada de los sindicatos y de otros, pero necesitan introducir un grado de formación cultural y de conocimiento que desgraciadamente la sociedad no los ha volcado. Ha dado, en el mejor de los casos, licencia sindical, pero no se ha preocupado de dar cultura y de dar conocimiento. Y es enorme la responsabilidad que tiene la organización del reclamo y la protesta. Yo creo que eso va a ser una batalla y habrá nuevas discusiones. Habrá que discutir las 8 horas de vuelta, porque esta humanidad que tenemos está dispuesta a conseguir 4 o 5 horas de trabajo, pero trabajar en 3 lugares. Y en definitiva, pobres son los que quieren mucho. Los que no les alcanza nada. Esos son los verdaderos pobres. Los que no les alcanza nada,
y tienen que gastar toda la vida laburando y laburando y laburando y laburando y laburando hasta que revienten y pagando cuota, esos son los pobres. Presidente Lula. Eu antes queria fazer uma sugestão ao nosso presidente pró-tempore do Mercosul. Não é uma questão do Mercosul. Eu tive o prazer de participar do Mercosul, da Unasul, da CELAC, do G20, do G8, dos BRICS, do IBAS, do G15, do G90. Ou seja, eu só não participei do ponto G, o resto eu participei de tudo que eu posso imaginar. Pois bem, esse problema e essa luta do Pepe Mujica, eu vi acontecer durante 8 anos da presidência. Eu chegava numa reunião do Mercosul, da Unasul com o Chávez, toda hora que tinha que assinar um documento, o Chávez se rebelava. E ele criticava a burocracia. Porque a burocracia, porque prepara os documentos que eu não os leí e que eu não posso assinar e que eu não discuti o documento. E toda reunião eu tinha que levantar e falar, companheiro Chávez. Os nossos ministros discutiram, mas eu não discuti, mas companheiro Chávez, mas eles já discutiram, vamos firmar o documento. E firmava o documento. Não tinha uma reunião em que a gente não jogasse a culpa da desgraça do mundo na burocracia. Acontece que nós, dirigentes, somos passageiros. Sim. E a burocracia é infinita. A burocracia, ela estará lá, seja o governo de direita, seja o governo de esquerda, seja o governo de centro, seja Evo Morales, seja Lula, a burocracia não tem ideologia. Ela não tem cara. Ela é burocracia. Pois bem, eu queria sugerir a você o seguinte. Sugerir a você coisas que eu não fiz, que você pode fazer. Eu acho que na próxima reunião do Mercosul, você deveria escolher um tema central. Além de todos aqueles que os burocratas já fizeram, que você vai firmar um documento acreditando no seu ministro das Relações Exteriores ou no seu ministro de... Além de tudo isso, você estabeleça um tema para discutir, um tema. Porque, por exemplo, você pode fazer a pauta. E, dependendo do assunto, você peça para cada país trazer o ministro da Fazenda, trazer o chefe da Receita Federal, trazer o presidente do Banco Central, trazer as pessoas que vão executar a política no dia seguinte. Porque o problema nosso é que nós decidimos e quem executa são outros. E os que executam não participaram da reunião. Então, quando chega uma ordem para eles, esse presidente não entende de nada. É verdade, Mujica. É verdade. Ô, Mujica, eu fiz a primeira ponte entre Brasil e Bolívia em 500 anos. E fizemos a primeira ponte entre Brasil e Peru em 500 anos. Foi mais fácil fazer a ponte do que colocar um homem da aduana lá. Foi mais fácil. Agora estamos fazendo uma ponte entre Brasil e França, na Guiana Francesa. Tem tudo já, mas não tem um cara da aduana. Enquanto não tiver, a ponte não funciona.
Nós tentamos fazer um acordo com o Paraguai e, de repente, eu descubro que a nossa proposta não era cumprida. A nossa Receita Federal estava querendo fazer um muro entre Brasil e Paraguai, lá na ponte. Então, eu penso que, na política interna do Brasil, eu criei uma coisa chamada toyotismo. Eu colocava todo mundo numa mesa, todo mundo que ia decidir eu colocava na mesa. Eu penso que você deveria fazer uma experiência no Mercosul. Ô Dilma, traz o teu ministro da Fazenda, traz o teu presidente do Banco Central, traz o presidente do Banco de Desenvolvimento. Querido Mujica, eu, em 2008, criei um programa chamado Mais Alimentos. Quando veio a crise do alimento, tá lembrado? Que dizia que era a China. Era a China coisa nenhuma, era o mercado futuro. O alimento estava sendo negociado no mercado futuro e por isso o preço subiu e culparam a China. O petróleo subiu, culparam a China e tinha mais barril de petróleo no mercado futuro do que na China. Então, eu lembro que a gente toma decisão e elas não acontecem. Eu criei o programa Mais Alimento. Antes de eu deixar a presidência, eu fiz uma festa no Palácio do Planalto. Ontem eu falei para Dilma, com a presença da Dilma como ministra, eu presidente, e estava lá o meu ministro da Fazenda, estava o presidente do banco. Decidimos estender para a África e para a América do Sul e América Latina a mesma política de financiamento de máquinas agrícolas que nós financiávamos para os agricultores brasileiros, para os agricultores da América do Sul, América Latina e África. Chacho, até hoje não financiamos uma máquina. Porque o cidadão do Banco de Desenvolvimento que cuida disso deve estar pensando, o Lula já terminou o mandato dele, tchau. Vai terminar o da Dilma, tchau. Porque a verdade é essa. As pessoas não têm a mesma responsabilidade que você. Ou seja, se os teus assessores, todos, tivessem passado pelo que você passou, então, eles acreditavam um pouco que você decide assina com a Dilma ou assina com a Cristina. Então, esse é um dado concreto, objetivo. Há uma distância entre as decisões políticas e a execução da nossa burocracia. E é internacional. É a burocracia do Uruguai, a do Brasil, a da Alemanha, a da França, a dos Estados Unidos, a do Japão, a da China nem se fala. Chinês é uma burocracia. Então, eu penso que você poderia fazer uma experiência. Na Venezuela a gente tinha um problema com o companheiro Chaves. É que cada reunião mudava um ministério. Era um negócio muito engraçado. Mas nós somos, por isso que nós somos latinos. O que eu espero para a América Latina em 15 anos? Eu vou dizer uma coisa, querido. Aí eu vou falar por mim, peço licença ao Mujica. Se nós formos capazes de fazer no Brasil o que nós fizemos em 8 anos, nós fomos capazes de fazer em 8 anos no Brasil o que nós fizemos, eu acho que nós seremos capazes de fazer mais de 8 anos na América Latina. Acho que é possível a gente daqui a 15 anos ter diminuído a pobreza, ter diminuído a mortalidade infantil, ter aumentado o poder aquisitivo desse povo, ter melhorado a educação em todos os seus níveis e, ao mesmo tempo, nos próximos 15 anos, vamos aprender a valorizar o que nós temos. Eu não sou contra investir em alta tecnologia, em investir na exportação de produto manufaturado. Tem gente que tem vergonha de dizer, o meu país exporta commodity. Era ruim exportar commodity
quando não valia nada. Mas agora que commodity está valendo, e que tem mais chinês comendo, tem mais africano comendo, tem mais latino-americano comendo, commodity, sobretudo agrícola, não é mais uma coisa secundária, não. É uma coisa importante. Então nós precisamos aprender a valorizar o que nós exportamos. Por que que um chip pode ser caro e uma tonelada de soja tem que ser barata? Por quê? Eu acho que nós precisamos mudar essa correlação no mundo comercial e dar importância aos nossos produtos. Porque quando o mundo comer mais, quem vai produzir alimento é a América Latina e África. Quem tem minério é a América Latina e a África. E nós temos um potencial extraordinário. Só na América do Sul, nós temos um potencial de energia hídrica de 260 mil megawatts. Na América do Sul inteira, a gente ainda não explorou 40% do potencial hídrico de energia. Quando eu falo em integração, Mojica, nós estamos agora no Instituto fazendo o que eu não consegui fazer no governo. Estamos criando, já fizemos uma reunião com o movimento social, fizemos uma reunião com intelectuais, vou fazer com empresários. Eu estou querendo ver se a gente constrói uma doutrina sobre integração que dá resposta a essas inquietações. Por que que nós demoramos tanto para fazer a coisa? Por que que nós temos tanto medo de nós mesmos? Por que que o Brasil não abre as suas portas para a Bolívia? Ou seja, qual é o problema de transitar o povo? O capital transita. As empresas transitam. E vou terminar com uma coisa grave. Nós vivemos uma globalização e é irreversível. Agora, esse mundo globalizado precisa de uma governança global. Se as instituições multilaterais existentes continuarem com a fragilidade que estão, qualquer crise pode criar problemas enormes por falta de decisão. E quero dizer para vocês que a ONU hoje não representa nada. A ONU não representa nada. A ONU, na década de 40, teve coragem de construir o Estado de Israel. Hoje ela não tem coragem de permitir que o tratado feito por ela mesma seja cumprido. Nem para resolver uma guerra no Chipre, ou uma guerra na África. Nem para isso. Então eu penso que nós precisamos de uma governança global, com representatividade de todos os continentes, e que tenha instituições que deliberem e cumpram. Eu participei do G20. Em 2009, nós tomamos todas as decisões para resolver o problema da crise. Inclusive, acabar com paraísos fiscais. Inclusive, acabar com bônus no sistema financeiro. Inclusive, regulamentar o sistema financeiro. Gerar 5 milhões de empregos. Nada aconteceu. Porque cada um de nós, quando volta para o seu país, vai cuidar do seu Estado Nacional e não tem instância deliberativa. O FMI era muito bom para dizer o que a Bolívia tinha que fazer, o que o Brasil tinha que fazer. Hoje, ele não é nem convidado para uma reunião na Europa. Então, fracassaram as instituições. E é preciso, nesse processo de globalização, de modernização da sociedade, a gente tentar criar novos mecanismos multilaterais que possam facilitar que as decisões coletivas possam ser executadas. E aqui na América Latina, nesses próximos 15 anos, você é muito jovem, vai estar vivo. Eu sou muito jovem, vou estar vivo. Você é muito jovem, vai estar vivo. Você, Vitor, é muito jovem. E nós vamos ver as mudanças que vão acontecer na América Latina. Eu sou otimista e inveterado. Não há nada que faça a América Latina retroceder. Só tende a avançar daqui para frente. E aos poucos a gente vai aprendendo. Os trabalhadores vão deixar de ser mais economicistas e vão também participar da criação de política, de propostas. Sabe? Eu acho que nós vamos avançar. Não é possível retroceder.
quem aprendeu a comer um pedaço de carne, nunca mais vai querer comer sem carne. E é isso que está acontecendo na América Latina. Portanto, que se cuide quem quiser ser governo. O povo aprendeu a conquistar as coisas e não vai parar mais. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.